Doctor Reynolds. Muchas gracias, Elsie. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a COVID-19 América Latina. Antes de comenzar, quisiéramos repasar algunos anuncios importantes, como siempre. En el proyecto ECO se trata de construir una comunidad y conocer las caras de los demás ayude con eso. Le pedimos a todos que prendan su cámara si tienen una. Su micrófono se mantendrá en silencio durante la sesión a menos que uno de los facilitadores le llama. Por favor, utilice el cuadro de chat solo para enviar preguntas al equipo central. Haremos todo lo posible para responder a todas sus preguntas enviadas a través del chat. Sin embargo, si no pudimos responder a sus preguntas hoy, únase a nosotros para una sesión futura. Se les invita a abstenerse de responder a las preguntas dirigidas al equipo central a menos que les solicite. Y finalmente, nuestro bibliotecario digital proporcionará enlaces de recursos en el chat. Bueno, después de introducir, se puede usar el chat para otras preguntas también, dirigido a Dr. Nolasco y yo también, y tenemos las preguntas también del registro. Bueno, no tengo que introducir, Dr. Nolasco es amigo de nosotros, pero hoy él va a hacer la charla sobre actualización en áreas sobre COVID-19 y presión arterial. Dr. Nolasco. Hola, perdón, un poquito de telemedicina y evaluación de telemedicina al paciente ambulatorio. Quería tomar la sesión del día jueves y hablar un poco acerca de generalidades de telemedicina, cómo hacer evaluaciones por telemedicina en los pacientes. Y esto es importante tal vez para ustedes si están viendo pacientes ambulatorios. Hemos hablado bastante del paciente hospitalizado. Hemos hablado bastante de tratamientos que se dan en aquel paciente crítico con hipoxemia y demás, pero aquel paciente que se presenta, digamos, con un cuadro gripal nada más, o paciente que está en la casa, pues quería hablar un poco acerca de esto. Y específicamente en el área de telemedicina, que es algo que una herramienta que nos puede ayudar para evaluar al paciente con COVID-19. Cuando uno está haciendo evaluaciones por telemedicina, es importante también, igual que como en la historia clínica o en la evaluación tradicional, es importante tener un hilo, tener un estándar para poder seguir y tener un orden para poder hacer la evaluación por telemedicina. Por ejemplo, parte de tener este orden es saber cuál es el consulta por del paciente. Debemos hacer una revisión de la historia médica. Hay muchos sistemas en telemedicina en donde la historia médica es colocada por el paciente. Hay otros en donde la historia médica va a estar disponible a nosotros, especialmente si un paciente es de nuestra clínica o de nuestro establecimiento de salud. Es importante hacer una revisión, ya sea con el paciente y durante la historia médica de los medicamentos y de los problemas que el paciente está tomando, y después de eso iniciar la evaluación de este paciente a través del consulta por hacer la historia de presente enfermedad, y después de eso hacer un, entre comillas, examen físico, que es una como evaluación objetiva de este paciente. Una vez esto suceda, pues hacer nuestro diagnóstico o tener un diagnóstico presuntivo, el plan, y tener el seguimiento para este paciente. En telemedicina es importante también, ya sea documentar o realizar una nota para el expediente clínico o una nota para el paciente igual. En el examen físico, entre comillas, es algo que se puede utilizar. Hay ciertas herramientas que uno puede utilizar con una cámara. Uno puede enseñarle las técnicas al paciente, dónde tocar, cómo tocar, qué puede sentir. Por supuesto, pues el examen físico está limitado por lo que el paciente pues, nos entiende en el momento de la evaluación. Hay ciertas cosas que podemos ver. Por ejemplo, la garganta de un paciente la podemos ver bastante bien con una cámara, ojos y demás. Podemos decir al paciente si puede respirar, y hay otras cosas que podemos ver que son también objetivas, saber si el paciente está taquipneico, se mira con distrés, cuál es el estado psicológico, si hay ansiedad o no durante la evaluación, etcétera. Cuando uno está haciendo una evaluación por telemedicina, también es importante estar pensando en otras cosas otras herramientas que podemos tener. Por ejemplo, tenemos que saber si la evaluación es por video o por teléfono. Por supuesto, no es lo mismo hacer una evaluación por video que hacer una evaluación por teléfono. Especialmente un paciente con COVID-19, por ejemplo, podemos estar viendo si el paciente tiene distrés o no, o qué tipo de distrés el paciente tiene por video, cosa que por teléfono pues es limitado. Es importante saber qué tecnología vamos a utilizar o qué sistema de video podemos utilizar.
imágenes. Es importante revisar, hay ciertas formas en telemedicina, el paciente puede proveernos con imágenes, nosotros podemos decirle al paciente, tómese una foto del rash, tómese una foto de su garganta, por ejemplo, y envíanos hacia nosotros o súbalas al sistema, y otros documentos que el paciente puede proveer. Es importante pensar cuando uno tiene un sistema, y eso es importante para el paciente con COVID-19, saber si hay un sistema de soporte para aquel médico, enfermera, o profesional de salud que está haciendo la evaluación. Esto puede ser un soporte ya sea con otras enfermeras, otro personal de salud, o incluso soporte como números de emergencias o 911, por ejemplo. Algunos les importa bastante llevar un tracking o una duración o seguir la duración de esta llamada, y lo otro importante también es saber poder tener guías de manejo, protocolos o guidelines para poder manejar a esos pacientes, y saber, por ejemplo, cuándo este paciente es adecuado para ser tratado o seguido en telemedicina y cuándo este paciente debe ser referido a otros lugares. Y como le digo, eso es tal vez lo más importante, saber tener una línea, un continuo y saber un orden. En este caso, por ejemplo, tenemos que saber cuál es el consulta por, verificar la historial médico del paciente, las medicinas, la historia de presente enfermedad, lo objetivo, entre comillas, o examen físico. Y por último, establecer un diagnóstico, un plan de tratamiento y cuál va a ser el seguimiento que vamos a tener para este paciente. Cuando hablamos un poco ya acerca de telemedicina y COVID-19, en el paciente ambulatorio, por ejemplo, tenemos que saber y evaluar durante la historia presente de enfermedad si ese paciente presenta con ciertos síntomas. Es importante saber que los síntomas pues, pueden aparecer después de la exposición, entre 2 y 14 días después de la exposición con el virus. Los síntomas que ya sabemos, fiebre, escalofríos, tos, dificultad para respirar, fatiga. Síntomas de sinusitis es bastante común, dolor de garganta es bastante común, especialmente en el paciente joven. Y por supuesto la congestión nasal, náuseas, vómitos gastrointestinales, dificultad para dormir, algunos pacientes reportan igual. Hay algunos que ponen su threshold, su línea para decir a este paciente lo vamos a ver si tiene COVID o hacer un examen de COVID, y otros no. Por ejemplo, tiene que tener tos y disnea más 2 o 3 de otros síntomas. Y el problema con poner la cantidad de síntomas muy altos para poder hacer un test es que uno pues pierde sensibilidad y los casos leves los va a ir perdiendo. Por ejemplo, esta es una guía para un paciente sospechoso para poder mandar exámenes en un país de Latinoamérica en donde pues el paciente tiene que tener el paciente tiene que tener tos, disnea, fiebre, dolor de cabeza, más 2 síntomas. Es decir, tiene que tener menos 3 síntomas para poder decir a este paciente lo vamos a mandar con test. Y el problema, como le digo, si uno pone demasiados síntomas para el paciente ambulatorio, pues va a perder ese paciente que está con un COVID-19 leve. Nuevamente, seguir esta línea o este orden es bastante importante. Es bastante importante cuando está con telemedicina, especialmente, por ejemplo, cuando lo hace a través del teléfono, verificar con quién se está hablando. Eso es algo, pues, de sentido común, pero también es algo importante verificar el nombre, el género, podemos verificar la dirección del paciente, el correo electrónico, teléfono, la fecha de nacimiento y la localización. Cuando uno está haciendo una evaluación es importante pues revisar especialmente las alergias, los medicamentos, saber que nuestro plan pues no va a interferir con otras medicinas que el paciente está tomando, revisar los problemas médicos. Algunos sistemas de telemedicina pues reportan también las consultas previas y uno puede pues evaluar las consultas previas. No es bastante infrecuente que un paciente con COVID-19 leve, por ejemplo, haya consultado previamente por una enfermedad respiratoria superior o por sinusitis antes y ver qué es lo que el paciente cuál fue el plan de tratamiento del médico anterior es importante, y por supuesto ver las imágenes de los pacientes. Muchas veces, como le digo, los pacientes proveen imágenes. En este caso es una paciente
que se colocó, por ejemplo, la vacuna de Moderna y después de 8 días después, pues tuvo un rash en su brazo y podemos describir este rash mientras estamos describiendo el examen físico. Esta es otra imagen de un paciente, por ejemplo, un paciente con HIV que consultó porque su úvula estaba engrandecida. Si ustedes ven aquí, pues tiene una úvula engrandecida, pues, más no otros síntomas. Como le digo, es importante revisar las imágenes de los pacientes, y esto es algo que uno lo puede obtener en cámara también, es decir, al paciente acérquese a la cámara, abra la boca y diga, muchas veces tenemos muchos datos a través de la cámara. Cuando uno está evaluando por telemedicina al paciente con COVID-19, es importante recordar pues, cómo se divide COVID-19 a través de su severidad. COVID-19 asintomático, leve, moderado, severo o crítico. Y saber, por ejemplo, cuándo este paciente debe ser referido. Como he mencionado, pues muchos de los pacientes ambulatorios van a tener un COVID-19 leve o moderado. Leve aquellos que tienen síntomas y signos de COVID-19, pero sin ninguna normalidad torácica o disnea, por ejemplo. Moderado aquellos que tienen evidencia de una enfermedad del tracto respiratorio inferior, ya sea por clínica o por imagen, pero con una saturación normal. Severo puede ser varias definiciones, puede ser un paciente con taquipnea. Es bastante frecuente tener pacientes que tienen síntomas de COVID-19, diagnosticados con COVID-19, con saturaciones entre 90, 91, 92, 93%. Estos todavía son severos, pero muchas veces pueden seguir teniendo su seguimiento en casa. Y pues el paciente crítico, ya sabemos, el que tiene falla respiratoria, shock séptico, es un paciente que está en la UCI, en el hospital. Hay ciertas cosas que tenemos que saber, pues cuándo llamar la emergencia en estos pacientes ambulatorios que seguimos. Por supuesto, si hay disnea, si hay dolores persistentes, especialmente dolor de pecho, si hay confusión o enfermedad, delirio, eso es importante llevarlo o mandarlo al paciente. Es importante, por eso es importante tener guías y protocolos o guidelines para estos pacientes que los médicos deben de seguir. Estas guías tienen que ser sencillas, no son guías de 80, 90 páginas. Tienen que ser guías que tienen que ser en 1 o 2 páginas. Es decir, esos son los pacientes que vamos a mandar al hospital, por ejemplo. Esos son los pacientes que tenemos que ver en persona. Y en 1 página, un par de líneas y saberlo así. Es frecuente, por ejemplo, decir un paciente masculino que tiene síntomas por ejemplo, síntomas de una IBU. Ese paciente tiene que ser visto en persona. Punto. Así, sencillo, claro. El paciente que tiene, otro caso, paciente que tiene celulitis, especialmente si hay celulitis con absceso, verlo en emergencia. Tienen que hacer cosas relativamente claras y lo menos ambiguas posible. Es importante tener, por ende, entonces, para estos pacientes, saber, por ejemplo, cuando un paciente puede tener sepsis, o un paciente más complicado. En las semanas anteriores y en los días anteriores hemos visto pacientes que pueden presentarse con hipotensión, no solo con taquipnea, y recordar pues que 2 de 3 de esos ahora ya cumplen criterios para sepsis, además de lo que ya sabemos de antes de decirse. Como le digo, seguir una línea, un orden es importante. Hay otras formas de poder evaluar a estos pacientes o poder seguir a estos pacientes por telemedicina. Actualmente hay un boom de ciertos dispositivos que pueden utilizar para lo que se llama Remote Patient Monitoring o monitoreo remoto de pacientes. Son dispositivos conectados a Internet, por ejemplo, máquinas de presión arterial conectadas a Internet, en donde el paciente en su casa pues se coloca este aparato y envía las lecturas de la presión arterial a los médicos. Igual hay ciertos aparatos como oxímetros en donde mandan el pulso y la saturación de oxígeno directamente a los sistemas de salud. Eso, pues claro, es algo que está surgiendo en este momento, no es algo que está disponible en masas,
pero son una de las cosas que podemos hacer y que se están haciendo en España. Si ustedes también nos visitan los días lunes, en España, pues lo que ellos hacen para el monitoreo de los pacientes ambulatorios es les envían en la casa con un paquete que incluye un saturómetro y simplemente les hablan por teléfono o por video y les dicen cuánto tiene saturación en este momento, o le dicen al paciente, monitoree esa su saturación 2, 3, 4 veces al día. Háblenos si su saturación es menos de 94%. Algo sencillo, una instrucción sencilla para el paciente. Lo otro importante es saber si están haciendo monitoreos por video, qué tecnología van a ocupar y utilizar la tecnología que es segura, que sabemos que pues o que podemos intuir pues que no va a haber interferencia en la visita del paciente con su médico o su evaluador. Hay las tecnologías que antes pues no eran encriptadas o no eran tan seguras, pues ahora están siendo un poco más seguras. Zoom, Google Meets ahora tiene un estándar más alto de seguridad y ya cumplen con estándares para videollamadas con pacientes, digamos, en los Estados Unidos. A su mano derecha hay una página que se llama doxy.me. Esta es una tecnología de telemedicina, una solución de telemedicina que es gratis para todos los médicos y es una solución, tengo entendido yo, mundial, que pues es algo que pudieran valorar o evaluar para poder implementar en los países de Latinoamérica. Y con eso, pues, termino mi presentación. Espero de que, como le digo, esto es un poco diferente a lo que hemos hecho en los últimos meses, pero quería mencionarle algo de cómo se hacen las evaluaciones de los pacientes por telemedicina aquí en los Estados Unidos. Muchas gracias, Carlos, y lo siento para introducir como hipertensión. Es importante de telemedicina. Bueno, tenemos muchas preguntas en el registro y también gracias a todos que están discutiendo el impacto de vacunas en su población en el cuadro de chat. Quiero discutir eso y actualmente, si pueden abrir su micrófono, quiero oír en vivo cómo está en los países. Vamos a hacer eso en un momentito y también pienso que Carlos tiene un breve caso clínico para más tarde. Pero empezamos con las pruebas del registro. Actualmente uno viene en el cuadro de chat. Primero para Carlos sobre reinfección y transmisión de COVID-19. La pregunta viene de Heidi Arauz de Panamá. ¿Dónde está aquí? Una persona que le da COVID por segunda vez, también se puede transmitir este virus a otra persona. Pues sí, yo sospecharía que una reinfección pues, funcionaría exactamente igual en términos de transmisión. Pues serían dos días antes, en promedio, antes de los síntomas, hasta 10 días después. Tengo entendido yo, CDC no ha cambiado las guías, no hay guías para el paciente con una reinfección. Lo que seguimos clínicamente nosotros es exactamente lo mismo. Si el paciente leve, pues 10 días después del inicio de síntomas o su prueba positiva, lo que se conozca y 20 días para el paciente crítico o severo. Muy bien, y estoy de acuerdo. No hay un cambio en las normas que estamos usando para aislamiento ni cuarentena. Diferente en cuarentena en términos de si una persona está vacunado. Elsie puede comentar en eso. El CDC cambió un poquito las guías sobre cuarentena en personas expuestas, no personas sintomáticas con COVID, pero personas expuestas que tienen cambios en si necesita cuarentena, ¿verdad? Sí, así es. El CDC ha cambiado para las personas que ya están vacunadas, pero hay ciertos requisitos. Tienen que haber pasado ya 2 semanas, 14 días después de su última vacuna, según la clase de vacunación que está recibiendo. Si es una vacunación de 2 dosis, pues estaríamos hablando de 2 semanas después de la segunda dosis. Si es una vacuna como la de Johnson & Johnson, que es una sola dosis, pues sería 2 semanas después de esa dosis, ¿no? Que es dosis única, hasta el momento única. Entonces,
si hubiese una exposición conocida después de esas 2 semanas, no sería necesario hacer cuarentena, siempre y cuando no hayan síntomas. Ahora, si hay síntomas, ahí ya estamos hablando de otra cosa, porque entonces ya tendríamos que aislar a la persona con los síntomas. Y repasemos un poquito lo que son esos síntomas. No tenemos que confundir los síntomas post vacunación con los síntomas de COVID. La tos no es un síntoma que venga después de la vacunación. Si existe tos, y ahí nos va a poner a sospechar que hay otra infección respiratoria, no un efecto secundario de la vacuna. La fiebre sí la podemos tener en ambos casos, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo progresa la fiebre. Si es una fiebre de 24 horas, es normal, se espera que eso podría ser si le acaban de poner su segunda vacuna. Pero si tiene una fiebre que está prolongada, y ahí vamos a ponerle un poco más de atención a ver si hay otros síntomas que se desarrollan. Y si usted quiere verificarlo, recuerden que en esas primeras 2 semanas post vacunación todavía las personas son muy susceptibles a que puedan infectarse. Los dolores de cuerpo, dolores en las articulaciones, post vacunación es esperado, pero también por el COVID se podrían dar, ¿no? Entonces es hacer una evaluación de cuáles son sus síntomas y usted vaya tomando sus decisiones clínicas si le va a hacer la prueba o no a la persona. Hemos tenido algunos casos de infección de COVID post vacunación, pero son muy, muy pocos cuando ya pasan las 2 semanas después de su última dosis de vacunación. Sí, estoy completamente de acuerdo con eso. Con mi sistema de clínicas aquí hemos pasado 9.5 mil personas vacunadas ahora y hemos encontrado como 35 más o menos con COVID post vacunación. La mayoría están entre de esas 2 semanas, que sabemos que la vacuna no sirve instantáneamente y las personas realmente no están protegidas entre de esas 2 semanas y pocos casos después de esas 2 semanas. Un caso que yo conozco que fue COVID-19 positivo 2 o 3 días después de la segunda vacuna y fue un caso asintomático básicamente, muy, muy, muy leve. Entonces pensamos que vamos a ver este efecto en la población, que los casos quizás van a estar más leves, pero todavía pueden ocurrir. Recuerde que esas vacunas no son 100% efectivo, quizás 100% efectivo en disminuir hospitalización y en muerte. Realmente todos, no importa, Sputnik, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson, todos están preveniendo la mortalidad básicamente 100% y hospitalización casi 100%, pero es menos que eso en términos de enfermedad moderada o leve. Todavía es posible. Ok, bueno, segunda pregunta viene de Josefina de Obaldia, de Panamá, y quizás para Carlos. ¿Por qué hay personas que ya están vacunadas que pueden ser IgG negativo después de vacunación? ¿Cuánto tiempo después? Eso no sé. Pues claro, como tú habías mencionado, por ejemplo, uno le coloca la primera vacuna, la segunda vacuna, tenemos todavía esa ventana de 14 días después de la segunda vacunación en donde se están produciendo pues, los anticuerpos. Si es antes de eso, pues pueden estar negativos y nosotros esperamos la IgG, no en todos, pero después de 14 días, en donde ya va a estar positiva, pues, en los pacientes. Ahora, las vacunas funcionan, como ya antes había mencionado, no solamente bajo el sistema humoral, sino también bajo el sistema celular. Nosotros esperamos también los linfocitos de memoria, pues van a estar presentes, incluso para aquellos pacientes después de dos vacunas, que esos linfocitos de memoria también monten una respuesta cuando se encuentren con el virus, a pesar de que los anticuerpos podrían estar negativos en una paciente vacunada pues correctamente.
También, como dice Gisela Herrera, que las pruebas, la mayoría de pruebas que tenemos para anticuerpos son contra nucleocapsid, la proteína N, que dice ella. ¿Por qué? Porque esta proteína actualmente está más prevalente y es más fácil hacer una prueba anticuerpo contra N que hacerlo contra proteína S. Y todas las vacunas que ahora tenemos, de Pfizer, de Moderna, de Sputnik, de Johnson & Johnson y también de AstraZeneca, son vacunas básicamente de la proteína S. Entonces, si una persona se da una prueba para anticuerpo y no se sabe de qué es, probablemente sería contra proteína N. Entonces, actualmente una persona vacunada no va a tener anticuerpos contra N. Si tiene habilidad de mandar anticuerpos específicamente contra S, spike proteína S, eso sería positiva. Pero esos son actualmente muchos más raros. De facto, yo no tengo disponible para mí mandar anticuerpo contra S. Esos son más especializados en laboratorios, pero tiene que buscar en su ambiente cuál tipo de anticuerpo es que se puede mandar. Gracias, Gisela, para eso. La respuesta ya está con ustedes. Ok, una otra pregunta que es para Elsie sobre CO2. Eso viene de Sandra Tapia Luque de México. Dice, medidores de CO2 para implementar ventilación en áreas, ¿qué tan factible es? Y hay algunos criterios de vulnerabilidad en trabajadores que trabajan en espacios muy, muy pequeños. Sí, miren, los ingenieros que trabajan en los sistemas desarrollando sistemas de ventilación para tener espacios más saludables, vienen haciendo ya investigación sobre los niveles altos de CO2 en un espacio de carbono dióxido en un espacio pequeño desde hace bastante tiempo, con la misión principal de poder mejorar las condiciones del ambiente en las escuelas y otros espacios cerrados. Ahora, dentro del ámbito hospitalario de salud, hay ciertas regulaciones que cada país pues tiene sus propias regulaciones. En Estados Unidos hay varios cuerpos que regulan esa ventilación, y los sistemas de purificación de aire tienen que tener ciertas medidas. Me imagino que en cada uno de sus países habrá algún cuerpo que regule esto. No, se está hablando mucho de la importancia de que los niveles de CO2 sean más bajos como un indicador de que el lugar esté bien ventilado, ¿verdad? No es que, porque sabemos ya que en un lugar que no está bien ventilado hay más posible transmisión del virus de SARS-CoV-2. Ya tenemos una persona infectada que está compartiendo pues ese aire, porque sabemos que hay transmisión por medio del aire. Ahora, el extrapolar la información que se ha estudiado antes con el fin de mejorar los sistemas escolares de ventilación, no podemos inmediatamente extrapolarla a lo que son los hospitales o las clínicas. Pero, está pasando un helicóptero por aquí, se escucha el ruido. Sin embargo, creo que es algo a lo que tenemos que poner atención. Puede ser que la mayor parte de la información que está saliendo en las noticias viene directamente de la compañía en España que está tratando de promover su sistema de Sanotec, ¿verdad? Pero es algo en que más estudios, para mí hay más estudios que tienen que ser publicados para nosotros saber si verdaderamente esto será de ayuda en conjunto con los sistemas ya existentes en los hospitales, ¿no? Porque si tienen ya un sistema de ventilación específico, tal vez este sistema pueda o no pueda agregar un valor para mejorar las condiciones climáticas, pero creo que en general es una buena idea
todo lo que podamos hacer para mejorar nuestras condiciones cuando trabajamos en espacios cerrados, no solamente para el COVID, para también otras enfermedades que puedan transmitirse cuando uno está respirando pues el mismo aire que no, donde no hay buena ventilación. Muy bien, gracias, Elsie. Tenemos un par de preguntas sobre vacunas y efectos secundarios. La primera viene de Reina Isabel de Santín, de El Salvador. Dice, hasta la fecha, ¿cuáles son las reacciones adversas de la vacuna COVID en personas vacunadas? Básicamente, las reacciones adversas más comunes. Y actualmente he compartido eso antes, pero quiero compartir mi pantalla usando datos del CDC, que es datos de muchas personas, principalmente con las vacunas de mRNA, de Pfizer, de Moderna. Tenemos un sistema que se llama V-Safe, que es un app en el teléfono que después de recibir una vacuna, cada persona tiene habilidad de entrar su información. Y ahora tenemos más que 20 millones de personas que han dado datos, su información en este sistema. Y aquí se puede ver básicamente las reacciones adversas. Lo más común, 70%, es dolor en el hombro. Después de eso, fatiga, dolor de cabeza, mialgia, escalofríos y fiebre. Y poquito de hinchazón. Hay una cosa que se llama comezón del día 7 o 7-day itch en inglés, que muchas personas que se quejan de eso en el sitio de la vacuna, porque tiene activación de su sistema inmunológico, puede tener enrojecimiento o poquito de comezón en esta área. Actualmente tengo fotos de eso en New England Journal. Pero básicamente esos son los más comunes. Aparte de eso, lo más peligroso es anifilaxis, ¿ok? Reacción alérgica muy severa. Y también tenemos datos del CDC sobre eso. Eso es un reporte en MMWR que incluyó casi 2 millones de dosis de Pfizer y en la segunda diapositiva 4 millones de Moderna, actualmente más que eso, 7.5 millones de Moderna. Y aquí son las reacciones severas como anifilaxis. La mayoría ocurrieron entre de 30 minutos, que puede ver en esta diapositiva. Eso es la razón de esperar 30 minutos para personas después de recibir la vacuna si han tenido una reacción severa en el pasado. La mayoría de personas que no tienen eso se puede esperar solamente 15 minutos, pero los números son tan pequeños. En este análisis dice 1 de cada 200,000 personas van a tener, que es un porcentaje de 0.0005 el riesgo de anifilaxis. También con el otro reporte aquí de Moderna, 1 de cada 361,000 personas van a tener anafilaxis, 0.00027 es el riesgo. Y solo para dar números tan grandes o tan pequeños son difíciles para entender, pero el riesgo de tener eso, 1 en cada 400,000, su riesgo de morir en un accidente de choque de coche en los Estados Unidos es 1 en cada 100, más o menos. Aquí en nuestro país el riesgo de morir de sobredosis de opioid, de fentanilo o otra cosa, casi 1 en 100. El riesgo de morir de cáncer, 1 en 7 en nuestro país. Y el riesgo de morir de enfermedad cardíaca, 1 en 6. Entonces, esos números muy pequeños. Finalmente, quería repasar la vacuna más nueva que tenemos, que es de Johnson & Johnson. Acaban de presentar los datos al FDA para aprobación. Y aquí tenemos, ¿dónde están? Aquí, reacciones adversas de Johnson & Johnson son básicamente similares a lo que hemos visto con las vacunas de mRNA. Aquí, dolor, 48%, actualmente son un poquito menos, 48% de dolor, eritema o enrojecimiento 7% y hinchazón 5%. Y abajo se puede ver reacciones sistémicas, 61.5% de algo, 43% de fatiga, 44% de dolor de cabeza, 39% de mialgia y 15.5% de náusea, 12.1%
8 de fiebre, poquito menos en personas que fueron más que 60 años aquí. Entonces, básicamente esos son lo que podemos ver en las varias vacunas que estamos usando aquí. Elsie o Carlos, ¿otro comentario sobre reacciones de las vacunas? No, yo solamente para decir, yo sí tuve esa picazón al día 7 después de la segunda y que le digo yo a mi tío, ay, me está picando, ya no me duele, pero me pica, le digo yo. Eso significa que está funcionando. Todas las personas lo tienen. Gracias. Quería compartir ese de New England Journal, que es un fenómeno más común que pensemos originalmente, pero no es muy grave, es solo un poquito de eritema, exactamente en el sitio de la vacunación. Y actualmente yo estoy recordando que yo tenía eso también después de mi segunda dosis. Una otra pregunta relado viene de Marta Payán, que dice, ¿por qué la gente se siente con más malestar al recibir la segunda dosis de la vacuna? Eso es porque su sistema de defensa ya tiene memoria realmente y tiene una respuesta más fuerte. Es mismo fenómeno en personas que ya han tenido COVID-19, que reciben vacuna. Y como he mencionado mucho, mi filosofía en este respecto es que persona que acaba de recuperar de COVID no necesita vacuna inmediatamente. Y en nuestra clínica estamos esperando 90 días actualmente para hacer eso. Bueno, Carlos, pienso que tiene otro caso clínico breve para compartir, ¿verdad? Y no mencioné de nódulos linfáticos como efecto secundario más raro, pero quizás puede discutir eso. Sí, vamos a hablar, quería hablar con este caso, o quería hablar de este caso por lo que habíamos visto hace un par de días, en donde el CDC y otros han visto que las mamografías pues también encuentran esas linfadenopatías y los ponen como falsos positivos. Entonces quería hablar un poco acerca de un paciente. Este es un paciente de 45 años. 45 años de edad, es una paciente mujer, es una trabajadora de salud. Ella fue vacunada con una de las vacunas por mRNA en febrero de 2021. Utilizaron el deltoide izquierdo. Tuvo dolor en el sitio local, no tuvo ese 7-day itch que habíamos mencionado, pero sí tuvo dolor de cabeza en las primeras 2 semanas. La paciente pues tenía historia de migrañas y dolores de cabeza y decía pues simplemente en ese tiempo yo no sabía por qué, pero tenía más migrañas, tal vez por el estrés, el trabajo, etc. Y la paciente tenía una historia de anemia por deficiencia de hierro y gastritis. Más o menos a las 2 semanas empezó a tener ganglios supraclaviculares derechos, firmes, más o menos unos entre 2 a 3 centímetros, 2.5 centímetros más o menos, pues, y por supuesto, parte de lo que se pensaba será entonces esto, pues, cáncer gástrico, esos ganglios, perdón, no izquierdo, sino, no derecho, perdón, sino izquierdo. Y decían, ¿será que este paciente tiene cáncer gástrico o no? Déjeme colocarle en esta parte, en la clínica, pues se hizo un ultrasonido, pues un ultrasonido no es un ultrasonido formal, sino es un ultrasonido de punto de salida. Esos son los ganglios, si se miran, son más de un ganglio, son 3 ganglios, un como complejo ganglionar. Como le decía, perdone por el typo, no era en el lado derecho, sino que en el lado izquierdo, supraclavicular izquierdo. Y pues bueno, eso eran los ganglios. Más de algunos de esos ganglios tenían, cuando se colocaba el Doppler. Carlos, ¿el tamaño de esos ganglios se puede leer de este? Sí, se puede medir. Sí, tengo las mediciones. 2.3. Más o menos estos 2 ganglios juntos eran como 2 centímetros. Este ganglio pequeño más o menos 1 centímetro. Y fueron en el cuello, ¿no? Sí, supraclaviculares. Ok. Supraclaviculares izquierdos. Y como le digo, tenían
pues incluso había cierto, este ganglio, por ejemplo, aquí tenía al menos dos, no solo en el hilum, sino tenía varias entradas vasculares. Igual que, pues, es parte de, pues si tiene más de alguna entrada vascular, pues será reactivo o no. Solo para mencionar después lo que pasó, pues el paciente se mandó a un ultrasonido formal. Como le digo, pues esto fue solo como ultrasonido en la clínica. El ultrasonido formal, el radiólogo, pues cuando lo leyó, pensó que más que, digamos, cáncer metastásico o algo grave, era reactivo. Era 2 semanas más o menos después de la vacuna. Fue en el mismo lado de la vacuna. Y pensaba, veamos qué tal sigue. Más o menos un mes después o un par de semanas después, el ganglio está prácticamente resuelto. Y así como mencionaba, pues como mencionaba Christian, es el artículo del New England Journal of Medicine. Tomé Moderna solo como un ejemplo de las mRNA. Y pues bueno, como habíamos visto, dolor, eritema y demás, pero sí hay ciertos pacientes que tienen linfadenopatía como parte de sus efectos adversos de la vacuna. Que no necesariamente tiene que ser ipsilateral o del mismo lado con la aplicación de la vacuna. Algunos reportes dicen que puede haber linfadenopatía en otras regiones del cuerpo, no inmediatas al sitio de colocación. Gracias. Sí, y he oído en las noticias que una sociedad de oncología en los Estados Unidos actualmente mencionó que están con muchos más pacientes presentando para evaluación de nódulos linfáticos, buscando si es linfoma o leucemia, algo así. Pero este también no fue uno de los más comunes, pero es una reacción de la vacuna, especialmente en la axila o supraclavicular en el lado que recibieron la vacuna. Bueno, gracias por las preguntas en el chat. Gisela Herrera dice que una de las preguntas más frecuentes de las personas que se van a vacunar es si las personas con antecedentes de Guillain-Barré o parálisis del Bell tienen contraindicación de vacunarse. Elsie, ¿quiere empezar con eso? Sí, bueno, no estoy segura, doctor, pero no hablamos sobre esto antes, que se había habido una publicación de un análisis sobre los pacientes con COVID y síntomas de Guillain-Barré, pero no, que yo sepa, no hay ninguna contraindicación para la vacuna. ¿Usted ha escuchado algo diferente? No, estoy de acuerdo con eso. Recuerde que originalmente en el ensayo clínico de Pfizer fue 3 casos de Bell's palsy en el brazo activa de que recibieron la vacuna y pienso que fue fue 4 en Pfizer y 0 en el brazo de placebo. En Moderna fue 3 y 1, pero esos números son lo que debemos ver en la población general. Y de facto el CDC, que Carlos está mostrando en su pantalla aquí, que dice que personas que tienen antecedentes de Bell's palsy o de Guillain-Barré pueden recibir la vacuna. Eso actualmente está baseado en datos que vienen del base de datos que yo acabo de mostrar de estos 21 millones de personas que han recibido una vacuna de mRNA. Mientras, y actualmente yo puedo mostrar mi pantalla también. Carlos, que está aquí. Están buscando esas reacciones alérgicas más raros. Guillain-Barré está aquí y tiene algunos sistemas muy buenos de vigilancia en el CDC, buscando por todo el país con millones de personas, buscando si hay un efecto causal que se puede atribuir a la vacuna. Guillain-Barré en esa base de datos, no otros eventos, y 4 en los que no han recibido vacuna. Entonces, realmente parece que no hay una relación entre esos dos. También se puede ver Bell's palsy, 4 en personas que han recibido vacuna y 358 en personas que no han recibido, que es el grupo de control. Entonces, por el momento, pensamos que no hay una causa, que la vacuna no causa esto, y por eso el CDC tiene confianza en poner esas recomendaciones en su
website para decir que personas pueden recibir la vacuna. Permiso. ¿Algo más? Una pregunta, doctor. Entre esos datos que usted tiene allí, ¿han dado alguna información sobre qué tan frecuentes son estos ganglios inflamados? ¿Cuál es el porcentaje de personas que están presentando? Creo que es muy importante que todos nos empecemos a informar sobre esto, porque todas estas personas que están todavía indecisas, ¿verdad? Si se van a vacunar o no, tal vez todavía a algunos ya les habrá llegado la oportunidad, la gran mayoría todavía no les llega su turno, pero lo están pensando y mucha gente está poniendo mucha atención a las noticias para ver de qué se trata esto, cómo les está yendo a esos que sí se han vacunado y cuáles son esos síntomas que están observando. Entonces, esta clase de noticias puede sembrar mucho miedo y temor en la población. Aquí en mi familia, tuve un problema con mi mamá porque se le había hecho la cita para su vacuna porque ya le tocaba según su edad y me ha cancelado la cita por esta noticia que ella ha visto. Entonces creo que va a ser muy importante que nosotros estemos preparados para discutir estos temas con los pacientes, nuestros familiares, amigos, y es algo que pues nueva información va saliendo, ¿no? Cada vez a medida vamos avanzando con la vacunación. Sí, para un número específico, él sí puedo encontrar, pienso que es misma figura que acaba de mostrar Carlos, del ensayo clínico de Moderna, y se puede ver aquí, linfadenopatía, parece como 10% después de la segunda dosis, más como 5-7% después de la primera dosis, y es en color gris, que indica que es leve, es grado 1. Entonces, más o menos 10%, pero bueno, una persona que no tiene conocimiento de eso y puede sentir una masa en su axila, quizás van a pedir evaluación sobre eso. Muy importante para la persona que está haciendo la vacunación para decir que eso es común, o por mínimo sería disponible, lo siento, para discutir esos efectos. Ok, Itza, una buena pregunta. Quiero que los tres que mencionaron su situación en su país ofrecen un comentario sobre cómo va a cambiar las cosas en la sociedad después de vacunación masiva. Obviamente, eso es lo que queremos, que la vacunación va a disminuir el número de los casos, pero cada país sería diferente. Aquí en Estados Unidos, cada estado es diferente. Quizás ustedes ya oyeron que el estado de Texas, el gobernador dice que, bueno, estamos terminados con COVID y todo va a cambiar. Mascarillas no necesitan, negocios pueden abrir 100%. Obviamente aquí en California no hemos seguido la misma carrera. De facto, nuestro gobernador acabo de hacer anuncio que debe usar doble mascarilla. Entonces, 0 mascarilla en Texas y doble en California. Pero quizás Itza puede compartir los comentarios que ya hizo en el chat sobre qué está pasando en su país. Sí, muy buenas tardes. Un poco compartir la experiencia que estamos viviendo en este momento. En Panamá el segundo rebrote o segunda ola, como algunos dicen, fue mucho más fuerte que el primero. Tuvimos actividad intensa de finales de diciembre y enero, con un poco de colapso en el sistema sanitario. Se hizo el cierre y cuarentena de medidas de contención desde final de Navidad y Año Nuevo, aunque ahí fue muy relativo porque un poco se quiso apoyar al comercio y el cierre no fue tan fuerte, pero en enero sí tuvimos prácticamente más cerrados. Al final de enero bajó la incidencia y febrero tuvimos un mes bastante tranquilo, pero ya a mitad de febrero se volvieron a aperturar ciertos negocios y tuvimos en las provincias que le llamamos nosotros a la división territorial que teníamos mayor transmisibilidad, cuarentena todos los fines de semana, desde el viernes a las 9:10 de la noche hasta el lunes a las 4 de la mañana, un poco para tratar de evitar las fiestas ilegales y las reuniones que se siguieron dando, pero en menor cantidad. En el mes de febrero ha bajado, estamos un poquito descansados, hemos podido incluso dar algunas vacaciones al personal que se estaba muy agotado,
No así en algunas áreas donde hubo rebrotes, como en la comarca donde el doctor Urriola, que está aquí, lo estoy viendo, tuvieron un rebrote y tuvieron corredera en el mes de febrero en algunos sitios. El comportamiento no es igual en todo el país, es muy diferente, a pesar que somos un país chiquito. Iniciamos la vacunación hace ya casi un mes. El personal de primera línea sanitario ya se puso las 2 dosis. Los que no nos consideraron de primera línea tenemos una dosis, y el personal esencial de lo que es policía, protección civil, bomberos, ya todos tienen una dosis. Final de la semana pasada y esta semana ya se empezó la vacunación a la población en general, priorizando obviamente a los mayores de 60 años, discapacitados y encamados. Así que la verdad que nosotros estamos a la expectativa, como dice Cristian, un poco que la población siga las recomendaciones, a pesar que se bajó la transmisibilidad, pero que no significa que el virus se ha ido. Nos preocupa muchísimo eso de que algunas personas, incluso sanitarios, por estar vacunados, creen que ya no hay que usar la mascarilla, y un poco la Dirección de Promoción de la Salud está trabajando en esa parte. Yo creo que todo es una incertidumbre. En 1 o 2 semanas podemos ver cómo va a ser el repunte en nuestro país, o si se va a mantener la tendencia estable. Sabemos que ninguna epidemia baja en picada, siempre baja un poco lento, así que le estaremos informando y aprendiendo de ustedes también. Gracias. Muchas gracias por compartir, y quizás Marta o María Cristina de Argentina puede compartir los cambios en la sociedad después de vacunación y dónde están ustedes. Aquí en Argentina tenemos todavía un bajo porcentaje de vacunados, o sea, todavía hay personal esencial del equipo de salud que no ha sido vacunado. Se va vacunando a medida que van llegando las dosis de Sputnik V, que es la que se ha destinado para personal de salud. Se ha iniciado en pequeñas cantidades personas mayores según las provincias. Ciudad de Buenos Aires, mayores de 80 años. Provincia de Buenos Aires, mayores de 70. Ahora está programada el comenzar la vacunación a docentes porque comienza el ciclo escolar, y relativamente es muy bajo el porcentaje de la población vacunada. Por los medios se siguen difundiendo las medidas de distanciamiento, porque en Ciudad de Buenos Aires todavía estamos en esa etapa de distanciamiento social, con relativamente mucha apertura. Por ejemplo, no sé, hay gente en bares, en restaurantes, que por supuesto cuando van se sacan la mascarilla. Personalmente, este fin de semana vi pasar chicos, adolescentes en grupos muy amontonados, sin mascarillas, no hay quien controle eso. Así que mucho depende de la conciencia de cada persona. Es muy difícil hacer un control. El medio de transporte teóricamente es para los esenciales, pero en realidad lo utiliza cualquiera y no hay controles. Así que es muy preocupante, porque creo que la población no termina de tomar conciencia de que aún con la vacuna tiene que mantener las medidas de precaución, y mucho más si no han sido vacunados aún. Muchas gracias para compartir. Un ejemplo que pienso que todos debemos prestar atención, y tenemos que terminar con eso porque Alberto tiene anuncio al fin, pero el país de Israel tuvo mucho éxito en vacunar muy rápido 40% de su población, pero esos 40% fue los más viejos realmente, y tuvieron actualmente resultados casi iguales que los ensayos clínicos. Ya están publicados en New England Journal, y esas curvas no son de ensayo clínico, son del programa nacional de Israel, que dice que después de 14 días los que recibieron vacuna no están con casos sintomáticos, no están con casos severos y no están con mortalidad de COVID. Pero tienen mucho más dificultad con los más jóvenes que no quieren recibir la vacuna. Dice, yo no estoy bien, no necesito vacuna, y ahora tiene un rebrote de B117 que viene a Israel, causando un rebrote más severo que antes, y están ahora en un estado de lockdown que con no está controlando este rebrote. Entonces es una
historia de precaución, que un país que tiene un éxito al principio vacunando los más viejos y no llega a un porcentaje muy grande como 75 o 80 quizás, todavía puede tener transmisión. ¿Por qué? Porque los trabajadores esenciales y los jóvenes en muchos casos son los que están transmitiendo en la comunidad. Entonces, un efecto de vacunación probablemente va a empezar con una disminución de mortalidad, pero se puede seguir con más transmisión, especialmente si hay más variantes. Una pregunta finalmente, antes de dar la pantalla a Alberto, es de Martín Márquez sobre, no tengo información de cuánto va a durar el efecto de la vacuna y cuándo se requiere revacunación. Es una pregunta muy complicada. Los datos que ya tenemos, hay una publicación de Moderna, evaluación de los anticuerpos 3 meses después de vacunación, y fue casi nada de disminución de niveles de anticuerpos en 3 meses. Entonces es un señal muy bueno que vamos a tener mínimo de 6 meses de protección. Yo sospecho que sería más como un año, año y medio, pero que ustedes ya sepan, ya están haciendo ensayos clínicos de un booster, otro vacuna dirigido a las variantes o las cepas nuevas. Entonces, no puedo decir el futuro, pero es probable que si hay más brotes de otras cepas, vamos a necesitar otra vacuna con booster. También Pfizer está haciendo un ensayo clínico ahora de un tercer dosis de misma vacuna para ver si solo otro dosis puede proteger contra esos variantes. Entonces vamos a ver mucho más en el futuro sobre los variantes y protección de vacunas. Bueno, hemos llegado al fin y Alberto tiene un anuncio sobre el congreso que vamos a tener en algunas semanas. Alberto. Muchas gracias, doctor Reimers. Y pido disculpas por no poder prender la cámara, pero mi internet no está un poco estable hoy, así que pido disculpas por eso. Voy a compartir mi pantalla aquí rápidamente. Pues nomás para anunciar sobre, como dijo el doctor Reimers, la conferencia que vamos a tener en marzo, que sería el sábado, 27 de marzo, a las 9:30 hora de Bogotá. Así que cuando se registre, usted puede escoger su hora de zona para ver exactamente a qué hora va a ser la conferencia. O como le digo, va a ser el 27, que es un sábado, y esta conferencia va a ser en 3 secciones. Primero vamos a discutir actualizaciones de COVID-19, más o menos así como esta plataforma. Va a haber información sobre vacunas, tratamientos y terapéuticas. El otro bloque será sobre la situación de la pandemia en distintos países. Así que vamos a tener diferentes ponentes que hablen sobre su país y cómo está la pandemia en ese país. Y el último será el rol de ECO y cómo estamos trabajando nosotros en América Latina sobre el COVID-19. Ya tenemos más o menos como 90% de la agenda ya lista. Así yo puse los enlaces en el chat para que se registre y también para que visite nuestro sitio de web. En el web podrá ver la agenda completa y como le digo, ya está más o menos 90% completa. Nomás falta un ponente que diga que sí. Pero como les digo, ahí está toda la información en la página de web por si quieren alguna pregunta o algo. Así que muchas gracias y le paso la palabra al doctor Reimers. Gracias, Alberto. Y como mencionó, vamos a tener personas de Brasil. Então, tenemos falar no português. Eu vou tentar falar meu portunhol melhor, ok? Muito bem. Ahora, tengo que decir, para concluir la sesión, nos gustaría agradecer a Carlos y Elsie para su tiempo y experiencia y gracias a todos para asistir. Por favor, no olvide completar la encuesta utilizando el enlace en la sala de chat. Esto nos ayudará a mejorar cada sesión con información que nos brinde y podrá obtener un certificado de participación. Si no pudimos responder su pregunta hoy, únase a nosotros para una sesión futura. La próxima sesión será llevada a cabo el jueves, el 11 de marzo, mientras yo voy a hacer una sesión de avances en COVID-19. También vamos a tener sesión el lunes, el 8 de marzo, dedicado al impacto psiquiátrico de la pandemia, presentado por la doctora Carmen Orreana Martínez. Visite nuestro sitio de web para obtener actualizaciones e información de la sesión.
Y eso es todo. Gracias para todos a asistir y nos vemos en la próxima semana.